Soy Tomás Rivas, perito agrónomo certificado con el número de licencia 4922, y este es el informe final de evaluación estructural de la propiedad agrícola de la familia Vance, realizado la madrugada del 18 de noviembre. Mi objetivo era simplemente documentar el estado de las vigas de carga y la cimentación del granero principal para el trámite de venta, una tarea rutinaria que requería silencio absoluto para detectar termitas o fatiga en la madera, razón por la cual decidí trabajar de noche. El ambiente era el estándar para una estructura de finales del siglo XIX, olor a heno viejo, polvo suspendido en el aire estático y el crujido ocasional de la madera contrayéndose por el descenso de la temperatura nocturna. Todo estaba dentro de los parámetros normales y mi linterna iluminaba un espacio de trabajo ordenado, con herramientas agrícolas oxidadas colgadas en las paredes y el suelo de tablones de roble cubierto por una fina capa de paja seca. Sin embargo, la normalidad técnica se rompió a las 2:45 horas cuando, al arrodillarme para inspeccionar la unión de la columna central con el suelo, percibí una vibración que no provenía del viento ni del asentamiento natural del edificio, sino que ascendía directamente desde el subsuelo, una oscilación rítmica y pesada que hizo tintinear los frascos de vidrio en el banco de trabajo. La amenaza se manifestó inicialmente como un sonido, pero no el correteo frenético de roedores o el paso ligero de un zorro buscando refugio bajo los cimientos. Lo que escuché debajo de las tablas del piso fue el arrastre lento y laborioso de una masa húmeda y voluminosa, un sonido de succión y fricción, como si alguien estuviera arrastrando un saco lleno de carne cruda y mojada sobre la tierra compactada del sótano de poca altura que sirve de base al granero. Intenté racionalizarlo, pensando en algún animal herido de gran tamaño, quizás un perro callejero o un coyote que se había colado por algún respiradero roto, pero la cadencia del movimiento era antinaturalmente constante, carente de las pausas de un animal que acecha o huye. Era un desplazamiento continuo, una reptación inexorable que recorría el largo del granero, yendo y viniendo justo debajo de mis botas, y lo más inquietante fue que, al pegar mi oído a las tablas del suelo, el sonido no venía acompañado de jadeos ni gemidos, sino de un silencio respiratorio total, solo interrumpido por el sonido de algo viscoso frotándose contra la madera podrida de las vigas de soporte. A las 3:10, la situación pasó de ser una curiosidad inquietante a una intrusión física en mi espacio de trabajo, porque el olor comenzó a filtrarse a través de las rendijas del suelo, un hedor que desafiaba mi experiencia en descomposición orgánica. No era el olor agudo del amoníaco o la podredumbre seca, sino un aroma denso, almizclado y dulzón, similar al de las flores marchitas mezcladas con sangre vieja y tierra de cementerio removida bajo la lluvia. Me levanté, sintiendo un mareo repentino, y apunté mi linterna hacia las grietas más amplias entre los tablones del centro del granero, esperando ver los ojos brillantes de un animal reflejando la luz, pero lo que vi me heló la sangre en las venas. No había espacio vacío debajo del granero, la luz no se perdía en la oscuridad del sótano, sino que chocaba contra una superficie pálida y texturizada que se movía a escasos centímetros de la madera. Al principio pensé que era una lona blanca o un hongo gigante de crecimiento rápido, pero entonces la superficie se contrajo, revelando una red de venas azules y gruesas que palpitaban bajo una piel traslúcida y cubierta de mucosidad. Y comprendí con un horror paralizante que lo que se arrastraba allá abajo era tan grande que su espalda estaba rozando contra el techo del sótano, ocupando la totalidad del espacio y el pánico comenzó a erosionar mi entrenamiento profesional cuando vi que la cosa no solo se desplazaba, sino que estaba tanteando, explorando la superficie inferior del suelo del granero. Pude ver cómo las tablas se arqueaban ligeramente hacia arriba, una por una, siguiendo una trayectoria precisa hacia mi posición, como si la criatura estuviera presionando con extremidades que no lograba visualizar, buscando un punto débil en la madera. Retrocedí hacia la puerta principal, intentando mantener el paso firme, pero el granero, que minutos antes parecía sólido, ahora se sentía como una jaula frágil posada sobre la espalda de un leviatán dormido que empezaba a despertar. Cada paso que daba provocaba una reacción inmediata debajo de mí, un golpe seco y sordo bajo la madera, tump, tomp, tomp, siguiéndome, imitándome, cazándome a través de la barrera de roble. Intenté abrir el portón corredizo, pero estaba atascado. El marco se había deformado por la presión que la cosa ejercía desde los cimientos, empujando toda la estructura hacia arriba y torciendo el metal de los rieles, dejándome encerrado en esta caja de resonancia con la cosa que se agitaba debajo. La luz de mi linterna empezó a parpadear, y en ese instante de penumbra,
Escuché el sonido de la madera astillándose, no un crujido seco, sino un desgarro húmedo y fibroso. Corrí la vista hacia el centro de la estancia y vi como una de las tablas principales se partía, no hacia abajo por el peso, sino hacia arriba, explotando en una lluvia de astillas mientras algo emergía del agujero. No era una garra, ni una mano, era un apéndice pálido y sin forma definida, similar a un tentáculo de carne magullada pero con la textura rugosa de una raíz tuberosa, que tanteaba el aire ciegamente, goteando un fluido espeso y ámbar que siseaba al tocar la paja seca. Me quedé petrificado, viendo cómo ese apéndice se enganchaba al borde de la madera rota y tiraba, ejerciendo una fuerza hidráulica obscena para ampliar la abertura, y el sonido que emanó del agujero no fue un rugido, sino un sonido de succión gorgoteante, como si un desagüe gigante se hubiera destapado, liberando los gases de una digestión milenaria. Ahora estoy arrinconado contra el banco de trabajo, lejos de la puerta atascada, y la integridad estructural del granero ha colapsado por completo. El suelo en el centro de la habitación se ha hundido, o mejor dicho, ha sido absorbido, creando un cráter irregular por donde la masa principal de la criatura está comenzando a brotar como una infección que revienta la piel. Puedo verla claramente ahora bajo la luz agonizante de mi linterna. Es una amalgama de carne, tierra y lo que parecen ser restos de ganado, todo fusionado en una sola entidad gelatinosa que no tiene rostro, pero que tiene miles de orificios pequeños que se abren y cierran rítmicamente, exhalando esporas visibles en el aire. No se arrastra con patas, fluye, rodando sobre sí misma, y mientras avanza hacia mí, veo que su piel está incrustada con fragmentos de huesos viejos y herramientas agrícolas que ha absorbido a lo largo de los años. Un rastrillo oxidado sobresale de su costado como una costilla expuesta. Siento la vibración en mis propios huesos, un zumbido de baja frecuencia que me dice que esto no es un animal, es el suelo mismo que ha cobrado vida y hambre, y mientras la madera bajo mis pies comienza a ablandarse, convirtiéndose en una pulpa húmeda por el contacto con sus secreciones, me doy cuenta de que no hay salida, porque el granero no fue construido sobre la tierra, fue construido para tapar esto, para mantenerlo alimentado, y ahora que he dejado de moverme, siento como los dedos, húmedos y ciegos de la cosa, brotan entre las grietas detrás de mis talones, envolviendo mis tobillos con una fuerza ineludible, tirando de mí hacia abajo, hacia la oscuridad húmeda y caliente donde seré digerido lentamente durante décadas. Mi nombre es Dr. Adrián Vargas, jefe de residentes del ala oeste del Hospital Universitario San Lucas, y este registro tiene como objetivo documentar los incidentes irregulares ocurridos durante el turno de noche del 14 de octubre, con el fin de solicitar una revisión psiquiátrica inmediata para mi persona o, en su defecto, la clausura permanente del cuarto piso. Comencé mi ronda a las 2 horas, un procedimiento estándar en una noche tranquila donde el único sonido perceptible era el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes y el pitido rítmico de los monitores cardíacos en las habitaciones de cuidados intensivos. Todo parecía estar en un orden inmaculado, con el olor antiséptico y cera de piso impregnando el aire, creando esa atmósfera de esterilidad segura y predecible que siempre me ha reconfortado. Sin embargo, la anomalía se presentó cuando llegué al final del pasillo de ortopedia, justo frente a la sala de almacenamiento de equipos en desuso, donde el personal de enfermería, en un acto de humor macabro, había ensamblado lo que llamaban el espantapájaros. La amenaza no parecía tal al principio, solo una estructura grotesca montada sobre un gotero de suero oxidado, vestida con batas quirúrgicas manchadas de yodo y rellena con bolsas de solución salina caducadas y vendas elásticas que colgaban como paja podrida de sus extremidades rígidas. Su cabeza era un balón de resucitación manual envuelto en gasas amarillentas, sobre las cuales alguien había dibujado 2 cruces negras donde deberían ir los ojos, encarando directamente la puerta de la habitación donde el señor Garrido dormía sedado. Atribuí el movimiento a las vibraciones del viejo sistema de ventilación o a un descuido de mi propia memoria fatigada por las 30 horas de guardia acumuladas, así que reajusté mis gafas, anoté la observación como una irrelevancia mental y continué hacia la estación de enfermería, intentando ignorar la sensación de que las gasas sucias de su rostro parecían haber absorbido la humedad del ambiente, volviéndose más pesadas y oscuras. A las 3:15, el silencio del hospital cambió. Dejó de ser una ausencia de ruido para convertirse en una presión física en los oídos, y al levantar la vista de mis informes, vi que el espantapájaros ya no estaba junto al extintor. Mi respiración se detuvo por un segundo, un acto reflejo de negación,
hasta que mis ojos lo localizaron 10 metros más adelante, parado obscenamente en medio del pasillo, bajo el parpadeo errático de una luz que estaba por fundirse. No había nadie más en el piso. Las enfermeras estaban en su descanso en la planta baja, y las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Era imposible que alguien lo hubiera movido sin que yo escuchara el chirrido de las ruedas metálicas del gotero sobre el linóleo encerado. Me levanté de la silla, sintiendo como el profesionalismo se empezaba a agrietar bajo una capa de sudor frío que brotaba en mi nuca, y caminé hacia la figura con la intención de desarmarla y tirarla a la basura, convencido de que era una broma pesada de algún interno. Pero al acercarme, el olor me golpeó. No olía a plástico viejo ni a tela, sino a carne cauterizada y a fluidos corporales estancados, un hedor dulzón y ferroso que emanaba del interior de las batas quirúrgicas, como si las bolsas de suero que le daban volumen se hubieran llenado de sangre coagulada. Intenté mantener la compostura. Me dije a mí mismo que debía ser una filtración de las bolsas de drenaje que usaron para rellenarlo, pero al extender la mano para tocar el hombro de esa cosa, noté algo que hizo que mi estómago se contrajera violentamente. Entre los pliegues de las vendas que formaban su mano derecha, asomaba un bisturí oxidado, no sujeto con cinta adhesiva, sino incrustado, fusionado con la tela como si ésta hubiera cicatrizado alrededor del metal. Retrocedí, el instinto primitivo gritándome que no le diera la espalda, y regresé a la estación de seguridad, cerrando la puerta de cristal con un temblor en las manos que ya no podía ocultar, y me quedé mirando fijamente a esa abominación a través del vidrio. Durante 10 minutos no pasó nada. El espantapájaros permaneció estático, una silueta irregular y andrajosa recortada contra la luz blanca del pasillo. Pero entonces, las luces del pasillo se apagaron por completo, sumiendo el corredor en una oscuridad absoluta, excepto por la tenue luz roja de la salida de emergencia al fondo. Fue en esa penumbra cuando escuché el sonido, un rechinido agudo, lento y tortuoso, metal contra suelo, cric, 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 avanzando rítmicamente hacia mi posición. No era el sonido de alguien empujando un soporte de suero, era el sonido de algo que se arrastraba, de un peso muerto que se obligaba a sí mismo a avanzar. Encendí la linterna de examen con dedos torpes y apunté hacia la oscuridad. El haz de luz temblaba violentamente revelando el pasillo vacío, pero cuando bajé la luz hacia el suelo, vi el rastro, una línea húmeda y viscosa, una mezcla de pus y líquido cefalorraquídeo que brillaba sobre las baldosas blancas, marcando el camino desde donde había estado la figura hasta un punto ciego cerca de los ascensores. El miedo ya no era una inquietud. Era un pánico visceral que me cerraba la garganta, porque comprendí que la cosa no se deslizaba con ruedas. Las ruedas estaban bloqueadas por el óxido y los restos de tejido. Caminaba, o más bien, se impulsaba espasmódicamente usando las muletas improvisadas de sus brazos, y ahora no estaba en el pasillo, estaba dentro de una de las habitaciones. Escuché el monitor cardíaco de la habitación 408 acelerarse, no con la taquicardia de un infarto, sino con el ritmo frenético del terror puro, y luego, el sonido se cortó abruptamente, no porque el paciente hubiera muerto, sino porque alguien, o algo, había arrancado los cables. Corrí hacia la habitación 408, impulsado por una mezcla estúpida de deber médico y adrenalina suicida, y al empujar la puerta, la escena que encontré desafió toda lógica anatómica y sanitaria. El paciente no estaba en la cama, el paciente había sido incorporado a la obra. Sus vías intravenosas habían sido arrancadas y reconectadas a la maraña de tubos que colgaban del abdomen del espantapájaros, que ahora estaba de pie junto a la cama, mucho más alto y ancho que antes. La figura parecía haberse hinchado, las batas quirúrgicas estaban tensas, a punto de estallar, revelando debajo una masa palpitante de gasas que se movían como si contuvieran órganos vivos robados. El balón de resucitación que servía de cabeza se había contraído y expandido, imitando una respiración grotesca y húmeda, y las cruces negras pintadas en su rostro parecían haberse abierto, revelando una profundidad oscura y húmeda. El espantapájaros no tenía rostro, pero me estaba mirando, y lo peor fue ver que su brazo, esa amalgama de vendas y metal, estaba insertando con precisión quirúrgica una aguja larga y sucia en su propio torso, transfiriendo los fluidos del paciente hacia su interior, alimentándose, nutriendo esa estructura de pesadilla para darle la fuerza necesaria para completar su metamorfosis. Intenté gritar, intenté salir, pero mis piernas no respondieron, paralizadas por el horror de ver cómo la cosa giraba lentamente hacia mí,
y el sonido que emitió no fue un gemido ni un crujido, sino una voz gorgoteante y húmeda compuesta por los sonidos de todos los pacientes que habían muerto en esa planta. Una cacofonía de estertores finales y suspiros agónicos que vibraban desde su pecho hueco. «Turno completo», susurró la cosa, y vi como una de sus piernas, hecha de férulas y hueso expuesto, daba un paso hacia adelante, flexionando una rodilla que no debería existir. La puerta de la habitación se cerró detrás de mí con un golpe seco, dejándome encerrado en la penumbra con el olor a formol y carne podrida llenando mis pulmones. Y mientras la figura avanza hacia mí arrastrando su soporte de metal con ese chirrido insoportable, me doy cuenta de que no busca matarme, busca piezas. Busca un sistema nervioso intacto para reemplazar el cableado podrido de su interior. Busca mis ojos para llenar esos huecos vacíos en las gasas. El bisturí en su mano brilla bajo la luz de la luna que entra por la ventana y sé que mi anatomía está a punto de convertirse en parte de su estructura. Un nuevo componente para el espantapájaros que mañana estará en otra habitación. Esperando, siempre esperando. Mi nombre es Mateo Velasco, topógrafo senior para la consultora Agrimensura Norte, y esta grabación corresponde al reporte de campo del lote 7B, una extensión de 40 hectáreas de maíz transgénico en la periferia rural, donde fui enviado para rectificar los linderos de la propiedad tras una disputa catastral. Llegué al sitio a las 16:30 horas, con la luz del sol todavía alta y clara, proyectando sombras largas y definidas sobre las hileras de cultivo que se alzaban más de 2,5 metros sobre el suelo arcilloso. Mi equipo, un teodolito digital y un receptor GPS de alta precisión, funcionaba correctamente, y el único inconveniente inicial era la densidad del sembradío, una pared verde y dorada que bloqueaba la línea de visión y amortiguaba cualquier sonido exterior, creando una burbuja de aislamiento acústico que, aunque molesta para la comunicación por radio, es habitual en este tipo de trabajos. Comencé el trazado desde el vértice sureste, abriéndome paso con dificultad entre los tallos rígidos y las hojas cortantes, enfocado completamente en las coordenadas de mi pantalla, hasta que, al cruzar hacia el sector central, me topé con la anomalía que ha convertido esta tarde rutinaria en una sentencia de muerte. Una línea perfecta de huellas humanas frescas impresas en el barro negro, cortando transversalmente mi ruta planificada. La amenaza se presentó inicialmente como una curiosidad técnica, pues las huellas no deberían haber estado allí. El suelo estaba saturado por el riego y cualquier persona sensata usaría botas de trabajo, pero estas impresiones eran de pies descalzos, anatómicamente precisas pero profundamente perturbadoras por su profundidad. Al examinar la primera huella, noté que el barro había sido desplazado con una violencia inusual, hundiendo el talón casi 10 centímetros en la tierra compacta, lo que sugería un peso corporal que cedía por mucho los 100 kilos, a pesar de que el tamaño del pie correspondía a un adulto promedio. Sin embargo, lo que realmente disparó mi alarma profesional no fue el peso, sino la textura de la impresión. No había líneas dermales, ni arrugas. La superficie del barro dentro de la huella era lisa y vitrificada, como si la planta del pie que la hizo no estuviera hecha de piel, sino de un material caliente y sintético que había cauterizado el lodo al contacto. Decidí seguir el rastro, impulsado por una mezcla de responsabilidad civil, pensando que quizás alguien herido o desorientado vagaba por la propiedad, y una curiosidad mórbida que no supe frenar a tiempo, adentrándome en el laberinto vegetal siguiendo ese sendero de agujeros oscuros en la tierra. A medida que avanzaba, la atmósfera del maizal cambió drásticamente. El crujido constante de las hojas secas con el viento cesó por completo, reemplazado por un silencio espeso y estático, donde el único sonido era el chapoteo húmedo de mis propias botas y el zumbido eléctrico de mi ansiedad creciente. Las huellas comenzaron a mutar después de los primeros 50 metros. La distancia entre cada paso, que al principio era de 1 metro regular, se extendió a 1,5 metros, luego a 2, una zancada biomecánicamente imposible para un ser humano sin correr, pero la profundidad y la definición de los dedos indicaban que la entidad caminaba despacio, con una calma deliberada. Me detuve frente a una huella particular donde el horror se hizo tangible. El dedo gordo se había separado del resto en un ángulo de 90 grados, y los otros dedos se habían alargado, clavándose en la tierra como garras o raíces. No era un pie deforme, era un pie que estaba perdiendo su cohesión, tratando de agarrarse al suelo con una desesperación voraz. Y al tocar el borde de la impresión, sentí un calor residual, una fiebre que emanaba del barro mismo, como si algo radiactivo hubiera pasado por allí hace segundos.
Intenté comunicarme con la base, pero la pantalla del GPS estaba muerta, mostrando estática gris, y al levantar la vista, me di cuenta de que el maíz alrededor del sendero de huellas no estaba roto ni pisoteado, sino que se inclinaba hacia el camino, como si las plantas estuvieran haciendo una reverencia o, peor aún, como si estuvieran intentando tocar lo que sea que había pasado por ahí. Continué, ya no por curiosidad, sino porque el camino detrás de mí parecía haberse cerrado. Las hileras de maíz que acababa de cruzar se habían entrelazado, formando una barrera impenetrable de tallos fibrosos y hojas cerradas, obligándome a seguir adelante, a seguir las huellas. Fue entonces cuando encontré el primer desecho. Enganchado en una hoja de maíz a la altura de mis ojos, había un fragmento de tejido, pero no era ropa, era una lámina de piel traslúcida y gomosa, con la forma perfecta de un talón humano, como si la cosa se estuviera despellejando mientras caminaba, o mejor dicho, como si estuviera mudando un disfraz que ya le quedaba pequeño. El olor que despedía ese trozo de piel era insoportable, una mezcla de almizcle animal y plástico quemado que me hizo arcadas, y al mirar hacia adelante, vi que las huellas ya no eran pares. Ahora había una tercera línea de impresiones, más pequeñas y profundas, arrastrándose entre las dos principales. El pánico se convirtió en mi única brújula cuando noté que las huellas empezaron a cambiar de consistencia. El barro dentro de ellas ya no estaba vacío, sino que comenzaba a llenarse de un líquido negro y viscoso que burbujeaba lentamente. La entidad no solo caminaba, estaba secretando, dejando un rastro de fluido biológico que corrompía la tierra. Las plantas de maíz que tocaban este fluido se marchitaban instantáneamente, volviéndose negras y quebradizas en cuestión de segundos ante mis ojos. Aceleré el paso, la respiración quemándome la garganta, sintiendo que la distancia entre la cosa y yo se acortaba, no porque yo fuera más rápido, sino porque ella me estaba esperando. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo violento que apenas penetraba la espesura, y en esa penumbra, vi la figura al final de una larga hilera recta. No era un hombre. Era una columna de carne pálida y alargada, de casi 3 metros de altura, parada de espaldas a mí, completamente inmóvil entre los tallos. Su piel parecía hecha de la misma textura que las hojas del maíz, veteada y fibrosa, pero sudaba ese aceite negro que había visto en las huellas. Me congelé, el instinto de supervivencia gritándome que no hiciera ruido, pero el crujido de mi bota sobre una hoja seca sonó como un disparo en el silencio sepulcral. La cosa no se dio la vuelta inmediatamente. Primero, sus rodillas se doblaron hacia atrás, con un chasquido húmedo de cartílago rompiéndose, y luego su torso comenzó a rotar lentamente, más allá de lo que una columna vertebral permite, 180 grados completos sin mover las caderas. No tenía rostro. Donde debería haber ojos y boca, solo había una superficie lisa y cóncava de carne cruda, vibrante y húmeda, que palpitaba al ritmo de una respiración inexistente. Y entonces, vi sus pies. No estaban posados sobre el suelo. Sus pies eran raíces carnosas y pulsantes que se hundían profundamente en la tierra, y comprendí que las huellas no eran de alguien que pasaba, eran de alguien que estaba trasplantándose, moviéndose de un lugar a otro para alimentarse del suelo y de lo que encontrara en él. La criatura emitió un sonido, no un rugido, sino una imitación perfecta, distorsionada y metálica de mi propia voz diciendo reporte de campo, una grabación bucleada de mis palabras de hace una hora, pero modulada con un tono de hambre depredadora. Las hileras de maíz a mi alrededor cobraron vida, las raíces de las plantas vecinas comenzaron a vibrar bajo mis pies, respondiendo al llamado de su nuevo pastor. No puedo correr, porque el suelo se ha vuelto blando, como arenas movedizas hechas de carne y lodo, atrapando mis tobillos, y mientras la figura pálida extrae sus raíces del suelo con un sonido de succión obsceno para dar el siguiente paso hacia mí, veo que su cara lisa comienza a abrirse verticalmente, revelando hileras de dientes que no son de hueso, sino de granos de maíz amarillentos y afilados como cuchillas. Soy Mateo Velasco, y mi error fue creer que estas huellas llevaban a algún lugar, cuando en realidad, solo eran la boca abierta de la cosecha esperando que yo caminara directo hacia su garganta.